Listo. Bueno, como se dan cuenta, vamos a ver de las derivadas, vamos a hablar de las derivadas trigonométricas. A la derivada del seno, el coseno y la tangente básicamente, que son las más importantes. Recordemos algo para que tengamos en cuenta esa parte. El seno de un ángulo, ¿cierto? En un ángulo rectángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea que si yo tengo un triángulo rectángulo, que este no es, pues, porque este ángulo tendría que ser más recto, listo. Y esta es la hipotenusa, y esta es A, y este es B. O sea, ¿qué quiere decir? Que este es B, y este es A, y este sería C, que es el ángulo recto. Entonces el seno es el cateto opuesto, vamos a hablar de B, el seno de B, o sea, ese ángulo B, es el cateto opuesto, y el cateto opuesto de este B es este B, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo. Si fuera el seno de A, sería A sobre hipotenusa. Listo. Y así por el estilo. Entonces, ese es el triángulo rectángulo. Ahora, la tangente siempre va a ser, la tangente de un ángulo siempre va a ser seno sobre coseno. Listo. Bueno, esos son daticos que ustedes deben saber de trigonometría el año pasado. Vamos a ver la derivada del seno y enseguida vamos a hacer ejercicios. Son muy fáciles de grabar y se van a dar cuenta por qué. Si yo tengo seno de una función y voy a derivar eso, sería la función derivada por el coseno de la función. O sea que el seno se convierte en coseno. Mire, es la derivada de la función por el coseno de la función. En el coseno sería la derivada de la función por el seno de la función. Entonces en el seno se convierte en coseno y en el coseno se convierte en seno. Muy fácil. Derivada de la función, coseno de la función. Derivada de la función, seno de la función. Eso con respecto al seno y al coseno. La tangente tiene 3 maneras de hacerlo. Y de hecho lo vamos a trabajar las 3 maneras para que las aprendamos. Entonces, si yo tengo la tangente de una función, la derivada sería la función derivada sobre el coseno al cuadrado de la función. Esa sería una forma. La otra sería la función derivada sobre la secante al cuadrado por la función. La otra sería la función derivada más 1 por 1 más tangente al cuadrado por la función. Eso sería las 3 formas de la tangente. Esta sería la forma del seno y del coseno. Vamos a hacerla una a una. Esas son las fórmulas. Se las dejo un momentico para que ustedes cuando monte ahorita el video le puedan tomar una foto y la puedan tener en el cuaderno o copiarla en el cuaderno. Esas son las 3 fórmulas que realmente son 1, 2 y la tangente tiene 3 formas de hacerlo. 1, 2 y 3 formas de hacerlo. Y con cualquiera de las dos da el resultado. Sí, las 3 dan el resultado. Listo. O sea, usted puede hacerlo así o puede hacerlo así. Listo. No hay problema. De todas maneras, vamos a hacer hoy ejercicios con esta y con esta. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver. Seno de u, que es la derivada del seno, es igual, la derivada es u derivada por el coseno de u. Vamos a poner un ejemplo. Que f de x sea igual a seno. Listo. Vamos a poner cualquier función. 3x a la 5 menos 2x a la 3 más 4x al cuadrado. Esa sería la función. Ya, vamos a derivar esa función. Entonces vamos a derivar esa función y la derivamos entonces de la siguiente manera. Esa función derivada sería igual. Aquí me dice u derivada, o sea que voy a derivar esta función. 5 por 3, 15x, y le resto 1 arriba, 4. Menos 3 por 2, 6x, y le resto a 1 arriba, 2. Más 2 por 4, 8, y le resto 1 arriba, x. Ya me quedó la función derivada. Y todo esto, entre paréntesis, por el coseno
de esta misma función. Entonces, 3x a la 5 menos 2x a la 3 más 4x al cuadrado. Cuando estemos en matemática, usted de pronto la variable x, por ejemplo, le dicen que x es igual a 3. Ya. Supongamos que le dicen que x, cuando x sea 3. Entonces, ¿cómo será f de x cuando x sea 3? Simplemente reemplazo aquí 3, 3, 3, 3, 3 y 3. ¿Sí o no? Recuerden que cuando uno va a hacer una función, les voy a recordar esto, usted coloca perdón, coloca x y f de x, que es lo mismo que y, ¿cierto? Y entonces usted coloca aquí, ¿se acuerda que colocaba valores? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí coloca lo que da. Entonces, cuando x sea menos 2, coloca menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí y menos 2 aquí. Y le daría el valor de f de x. Cuando sea menos 1, igual. Vamos a hacerlo cuando sea 2, por ejemplo. Listo. X igual a 2. Para que entiendan cómo da. Entonces sería 15 por 2 a la 4, ¿sí o no? Menos 6 por 2 a la 2, más 8 por 2. Esto pues así para que no se les enrede. Listo. Listo. Todo esto por el coseno de ¿qué? De 3 por 2 a la 5, menos 2 por 2 a la 3, más 4 por 2 a la 2. Entonces, usted hace esto en una calculadora y la multiplica por el coseno de lo que le dé esto. Y ese es el valor de f' de x. Entonces, así es que funciona esto. ¿Listo? Pero por el momento, esta es la derivada. Esta, si fuéramos a ver la respuesta de la derivada, esta es la derivada. Ahora, si usted le van a decir que grafique o que busque el valor de f de x para 4 puntos, usted podía darle estos 5 puntos o 4 puntos. Pero por el momento, la derivada es esta, sería la función derivada por el coseno de la función. ¿Claro hasta ahí? Bueno, vamos a la función coseno. Coseno de u, aquí es menos u, ¿cierto? Menos u. Ahí me dejó como berriondo a mí. Pero un momentico yo una cosa. Ah, sí es menos u, sí. Sí es menos u. Entonces, coseno de u. Entonces, vamos a poner un ejemplo. F de x es igual a coseno. Aquí inclusive me faltó, aquí es seno, sí. Coseno vamos a hacer cualquiera. Entonces, vamos a hacer 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 2x a la 2 más 7x. Esa sería el coseno de una función. Aquí me dice que menos la derivada de eso. Entonces, f' de x, o sea, f de derivada, sería menos y abro el paréntesis. ¿Por qué? Porque hay un menos, ¿o no? Y derivo esta función. 4 por 2, 8x a la 3. Más 3 por 3, 9, x a la 2. Menos 2 por 2, 4x. Más 7. Por el seno de esa función. Entonces el seno de 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 2x a la 2 más 7x. Esta sería la derivada de esa función, ¿cierto? La derivada. Ahora, si yo les digo que hallar un valor o dos valores, y yo les doy los valores cuando x sea igual a 1 y x es igual a 2 o a menos 2, ¿cierto? Pues ya ustedes me darían el valor de f de x. Pero por el momento, esta es la derivada. Menos u derivada, entonces esta derivada por el seno de u. Esta es la derivada de esta función. Listo, vamos a la tangente. Les dije que había 3 formas de hacerla. Entonces vamos a ver. Aquí, f de x es igual a la tangente. Vamos a suponer una función. Entonces 4x a la 3 menos a la 3
menos 2x a la 2 más 3x menos 5. Esta sería una función. ¿Cómo la derivo? Entonces, f' de x sería igual u derivada. Entonces, u derivada sería derivar esta. 3 por 4, 12x a la 2, menos 2 por 2, 4x, más 3, porque la derivada de una constante por una función es la constante. Menos 0, porque la derivada de una constante es 0, entonces no se coloca. Sobre este número es la derivada de este. Esto ya lo deben saber ustedes. Coseno al cuadrado de esta función, desde 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x menos 5. Listo. Y esa sería la derivada de esta función. Igual, si hay que darle valores, pues se le dan valores y se hace esta situación. Listo. Muy bien. Vamos a hacer la otra forma de hacer la tangente. Es con esta. Entonces, si yo digo f de x es igual a 3x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 4. Entonces me dice que es la f de x sería u derivada, o sea que derivo esta función, 3 por 3, 9x al cuadrado, menos 2 por 2, 4x. La derivada de x es 1 y la derivada de 4 es 0, entonces se deja así. Y todo esto por la secante, ¿cierto? Secante al cuadrado de u, ¿cierto? Secante al, esto no lo tengan en cuenta que esta era la otra cosa. Secante al cuadrado de u. Y la secante al cuadrado de u sería la secante al cuadrado de 3x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 4. Igual, si se le dan valores, igual se hallaría f' de x con 2 o 3 valores o 4, los que quiera. Entonces, ya vamos dos maneras de aplicar la tangente. Aquí sería derivar la función y la secante al cuadrado de la función. Derivé la función y le dejo la secante al cuadrado de la función. Listo, van dos. Y la última, que sería esta, sería simplemente f de x es igual 7x a la 2 menos 3x más 4. Entonces, la derivada f' de x derivada sería igual 2 por 7, 14, x, menos la derivada de una constante por una función en la constante, y la derivada de 4 es 0, entonces se deja así. Y todo esto por 1 más la tangente, pongamos así, más la tangente, listo, de al cuadrado de 7x al cuadrado menos 3x más 4, cierro acá y cierro acá. Entonces esto es tangente, listo, para que no crean que es un más. Esta es la tangente. Entonces 1 más la tangente al cuadrado de la función. Y aquí sería la función derivada. Ahí están las tres maneras de yo trabajar esa situación. Ahora, estas derivadas están muy fácil. Bueno, ahora, les repito las fórmulas para que las tengan en cuenta, que es muy fácil. Entonces, seno de u, la derivada de seno de u es derivar la función u y sacarle el coseno a la función u. El coseno de u, la derivada es menos u derivado por el sacarle el seno a la función u. Y la tangente de u tiene tres formas. Esta sería una. Esta sería, ¿qué pues? Esta sería una forma, esta sería la otra forma, y esta sería la otra. Tengo muy mala puntería, pues, y esta sería la otra forma. Entonces, u derivada sobre coseno al cuadrado de u derivada secante al cuadrado de u derivada que multiplica 1 más tangente al cuadrado de u. Ya hicimos las tres formas de la derivada de la tangente.
Yo les podía poner un ejercicio y decirle, bueno, vamos a derivar la tangente de esta función de las tres maneras. Entonces usted me la tendría que hacer de las tres maneras. Ya. Y también le podría decir, y vamos a hallar cuánto vale f de x cuando x sea igual a 3. Entonces usted en esta que derivó, reemplazaría el 3 en esta y en esta. Listo. Eso sería todo. Sería toda la situación de lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas. En la próxima clase, antes del taller, les voy a hacer varios ejercicios y después les pongo un taller porque ya estamos cerrando esto de las derivadas. Listo. Falta lo de la recta tangente que después vamos a mirarlo. Listo. Voy a dejar de compartir. Paro el video.